De aquí al año 2050 veremos cosas que parecen ciencia ficción y otras que preferiríamos no ver. En cualquier caso, este es el mapa del futuro. En 2026, los robotaxis sin conductor entrarán por primera vez en Europa, gracias a Uber y Wave en el Reino Unido, marcando el inicio de una nueva etapa en el transporte urbano. Ese mismo año, Estados Unidos, México y Canadá acogerán el Mundial de Fútbol más grande de la historia, con 48 selecciones, y muy probablemente será el último Mundial de los dos mejores futbolistas de la historia. Además, SpaceX mantiene por ahora el objetivo de enviar en 2026 las primeras naves sin tripulación humana a Marte, aunque el calendario es todavía incierto, ya que además retrasaron los primeros cohetes a Marte con astronautas al año 2029 o 2031. En 2027, la misión Artemis 3 de la NASA llevará por fin a 4 astronautas a la Luna, más de medio siglo después del último alunizaje. Por primera vez en la historia, la tripulación incluirá a una mujer y a una persona de color, y 2 de ellos pasarán una semana completa en el Polo Sur lunar, una región inexplorada rica en hielo y clave para futuras misiones. Y el 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total cruzará España, el norte de África y Oriente Medio, con una duración de más de 6 minutos de oscuridad total. No volveremos a ver uno tan largo hasta el año 2114. En 2028, los Juegos Olímpicos volverán a Los Ángeles por tercera vez, récord que compartirá con París y Londres. Ese mismo año, Arabia Saudita espera completar la Jeddah Tower, en Jeddah, cerca de la Meca. Será el primer edificio del mundo en superar el kilómetro de altura, con 165 plantas y 59 ascensores, y dejará pequeños los 828 metros del Burj Khalifa, en Dubái. En 2029, el asteroide Apophis, de 450 metros de largo, pasará a tan solo 32.000 kilómetros de la Tierra, más cerca que muchos satélites, y se podrá ver a simple vista en África, Asia y Europa. Ese mismo año se prevé erradicar por completo la poliomielitis, una grave enfermedad que ya solo queda en Afganistán y Pakistán. Sería la segunda enfermedad humana erradicada con vacunas, después de la viruela en 1980. También en 2029, el telescopio extremadamente grande en Chile verá su primera luz. Su espejo principal, de 39 metros de diámetro, será el más grande jamás construido, capaz de capturar 100 millones de veces más luz que el ojo humano y hasta 250 veces más que el Hubble. Su misión más ambiciosa será la de buscar planetas parecidos a la Tierra. En 2030 vencerán varios compromisos internacionales importantes. Será el año límite para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una ambiciosa agenda con metas sociales, económicas y medioambientales que en su mayoría no van en camino de lograrse. También es la fecha clave del Acuerdo de París, que exige un recorte global de emisiones que, a estas alturas, parece cada vez más difícil de alcanzar. Y el Saudi Vision 2030 aspira a que las exportaciones no petroleras de Arabia Saudita representen el 50% del PIB, muy lejos del 25% actual. Para este año también podríamos ver los primeros ordenadores cuánticos tolerantes a errores, capaces de resolver en horas lo que hoy llevaría años, desde simular moléculas hasta diseñar nuevas baterías. Su impacto podría extenderse a sectores tan variados como la energía, la logística, la química o las finanzas. Asimismo, podríamos ver los primeros xenotransplantes regulados, como órganos de cerdo modificados genéticamente para ser compatibles con humanos. En Estados Unidos ya se están probando riñones en pacientes, y si los ensayos avanzan bien, podrían empezar a usarse en casos muy concretos para este año. Además, el Mundial se celebrará por primera vez en 6 países distintos, compartidos en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Paraguay y Uruguay, y servirá para conmemorar el centenario del primer Mundial de la historia, celebrado en 1930. En 2032, los Juegos Olímpicos se celebrarán en Brisbane, Australia, siendo la tercera vez que el país oceánico alberga unas Olimpiadas, tras Sydney y Melbourne. Ese mismo año se espera la apertura de una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo, el puente sobre el estrecho de Messina, que unirá Sicilia con el resto de Italia por carretera y ferrocarril. Asimismo, se convertirá en el puente colgante más largo del mundo con mucha diferencia, superando por más de 1000 metros al segundo en la lista.
En 2033, el cielo ofrecerá un espectáculo poco frecuente, una lluvia de meteoros leónidas especialmente intensa, que suele alcanzar su máximo esplendor cada 33 años. Ese mismo año, Mastercard eliminará definitivamente la banda magnética de sus tarjetas, una tecnología que lleva en uso más de 70 años. Inventada en los años 60, fue el primer sistema que permitió almacenar información digital en una tarjeta, y abrió la puerta a la automatización de pagos, la desaparición de los cheques y la expansión del comercio global. Hoy en día ha sido reemplazada casi por completo por chips, pagos sin contacto y biometría, que son más seguros y rápidos. En 2034, el Mundial se celebrará en Arabia Saudita, una apuesta que busca proyectar su imagen internacional a través del deporte, como parte de su estrategia de transformación nacional. Y ese mismo año también podrían comenzar los primeros trasplantes de órganos creados en laboratorio, gracias a la bioimpresión y la ingeniería de tejidos. Serían casos muy específicos, pero marcarían el inicio de una nueva etapa en la medicina regenerativa. El año 2035 podría marcar un antes y un después en la historia de la energía. En Francia, el experimento ITER, el mayor proyecto de fusión nuclear jamás construido, tiene previsto encender su reactor por primera vez. Aunque no generará electricidad aún, sí terminará logrando algo crucial: multiplicar por 10 la energía que inyecta al plasma. Un hito que abriría por fin la puerta a una fuente casi infinita, limpia y sin residuos radiactivos de larga duración. Ese mismo año, en la Unión Europea, Reino Unido y Canadá dejarán de venderse coches nuevos de gasolina, diésel o híbridos. A partir de entonces, solo se podrán adquirir vehículos de cero emisiones. En 2037, la población mundial alcanzará la increíble cifra de 9.000 millones de personas. En 2038, algunos sistemas informáticos antiguos fallarán porque su reloj interno dejará de contar correctamente. Al llegar a cierto punto, se reiniciará y pensarán que estamos en el año 1901. Aunque la mayoría de dispositivos modernos ya están preparados, hay excepciones delicadas, como algunos satélites en órbita, sensores industriales, medidores antiguos o software bancario que sigue operando con código heredado. Muchos de ellos no pueden actualizarse fácilmente o son demasiado costosos de reemplazar. En 2040 podría lograrse la llamada Inteligencia Artificial General, o AGI. Se trataría de una inteligencia capaz de resolver problemas nuevos, razonar, planificar y adaptarse como lo haría una persona competente en muchas áreas. A diferencia de la inteligencia artificial actual, no necesitaría ser reprogramada para aprender algo nuevo. Pero esta es, sin duda, la predicción más incierta de todo el vídeo. Hace apenas unos años, antes del boom de ChatGPT, la mayoría de estimaciones la situaban en torno al año 2060. Sin embargo, el ritmo actual ha llevado a algunos expertos a adelantarla incluso hasta 2028. Entre España y Marruecos podría construirse el primer túnel que cruce el estrecho de Gibraltar. Es un proyecto que lleva décadas sobre la mesa, pero ahora vuelve a ganar impulso. Incluso en el mejor de los casos, no estaría operativo antes de 2040. Su coste se estima entre 15.000 y 30.000 millones de euros y permitiría conectar Europa y África por tierra, bajo el mar. Y también para 2040 podríamos ver las primeras instalaciones permanentes de minería en la Luna. Ya se han hecho pruebas para detectar hielo en el polo sur lunar, y las misiones previstas para esta década podrían dar paso a una explotación continua de recursos en la superficie. En 2047 vencerá oficialmente el modelo de un país, dos sistemas, que aplicaban Hong Kong desde su reintegración a China en 1997. Aunque estaba previsto que durase 50 años, las autoridades chinas ya han indicado que podría mantenerse de forma indefinida. En el caso de Macao, el acuerdo equivalente tiene como fecha de vencimiento el año 2049. Y a partir de 2048 podría revisarse el Tratado Antártico, un acuerdo de 1961 que protege la Antártida como reserva científica, garantiza la libertad de investigación y prohíbe toda actividad militar o comercial. Tras esa fecha, podrían reabrirse los debates sobre el posible uso económico del continente helado. En 2050 está prevista la finalización de la Gran Muralla Verde de China, un gigantesco programa de reforestación iniciado en 1978 para frenar la desertificación del norte del país. El proyecto contempla la plantación de miles de millones de árboles a lo largo de más de 4.500 kilómetros, desde el noreste del país hasta el desierto de Gobi. En esa misma fecha, el Amazonas podría estar al borde del colapso. Hasta la mitad de su superficie podría degradarse por la combinación de sequías, calor extremo y deforestación. Algunas zonas ya emiten más CO2 del que absorben, y si la tendencia continúa, el daño sería irreversible.
Aún así, todavía estamos a tiempo de evitarlo. En 2050 también podríamos presenciar la erradicación mundial de la malaria, una enfermedad que aún causa la muerte de 600.000 personas al año, sobre todo en África. Ya existen vacunas en despliegue y nuevos tratamientos prometedores, pero lograrlo dependerá de la financiación, la voluntad política y el acceso sanitario en las zonas más afectadas. ¿Y cómo se verá el mundo en el año 2050? Hay algunas buenas noticias. Seremos casi 10.000 millones de personas y el 70% vivirá en ciudades, un gran salto respecto al 55% actual. Se alcanzará el objetivo de la ONU de acceso universal a Internet, ya que se espera que el 90% de la población mundial esté conectada, frente al 70% actual. También habrá más personas alfabetizadas. Si hoy la tasa ronda el 87%, especialmente baja en zonas rurales y países en desarrollo, para 2050 podría subir hasta el 95%. La pobreza extrema también disminuirá. Si no hay grandes crisis, el porcentaje de personas que vive con menos de $3 al día podría caer del 10% actual a apenas un 2%. En cuanto al acceso al agua potable, 1 de cada 4 personas en el mundo aún carece de agua segura. Pero en 2050, gracias a nuevas infraestructuras, sistemas de depuración y tecnologías más accesibles, se espera que esa cifra se reduzca a solo 1 de cada 10. La esperanza de vida también aumentará. De los 73,6 años actuales pasaremos a una media de unos 78 años. La mortalidad infantil también descenderá. Hoy mueren unos 27 bebés por cada 1000 nacimientos, pero si la tendencia continúa, esa cifra podría reducirse a menos de la mitad. Pero no todo serán buenas noticias. El nivel del mar habrá subido entre 25 y 30 centímetros. Puede parecer poco, pero es suficiente para provocar inundaciones frecuentes en muchas zonas costeras. Ciudades como Miami o Bombay ya están construyendo diques y adaptando infraestructuras, pero otros lugares lo tienen peor. En países como Tuvalu, Maldivas o Islas Marshall, cuya altitud máxima no supera los 5 metros, esta subida será una amenaza existencial. Y por si fuera poco, el mundo envejece. En 2024, 1 de cada 10 personas tiene más de 65 años. En 2050 será 1 de cada 6. Un cambio profundo que pondrá a prueba los sistemas de pensiones, la sanidad, el mercado laboral y el modelo de vida tal y como lo conocemos. ¿Quién sostendrá el sistema cuando haya más personas cobrando que trabajando? Por suerte, si la inteligencia artificial y la robótica siguen avanzando al ritmo actual, es bastante probable que, para 2050, trabajar ya no sea una necesidad para todos. Así que, ¿y si en el futuro ya nadie tuviera que trabajar?